Si sientes que estás atrapado en un ciclo invisible de dolor, frustración y repeticiones emocionales, eso no es mala suerte, es una advertencia, y si lo ignoras, seguirás viviendo en piloto automático, pensando que el problema está en los demás, cuando en realidad se debe a la forma en que está programado tu inconsciente. En este video descubrirás el principio espiritual que rompe este ciclo, revelando por qué el sufrimiento real no proviene de lo sucedido, sino de tu resistencia interna a aceptar y transmutar el dolor. Y más, te mostraré, paso a paso, cómo transformar ese dolor en poder interior, en una presencia magnética y en una verdadera libertad emocional. No necesitas pasar toda la vida sintiéndote a merced de tus propios sentimientos. Existe un camino, y comienza ahora. Antes de profundizar, deja tu me gusta si sientes que este contenido puede sacarte de la estancación. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal ahora. Mucha gente mira, se emociona, transforma su propia vida aquí, pero se olvida de suscribirse y pierde contenidos que literalmente podrían haberlo cambiado todo. Este video contiene claves que pueden romper patrones emocionales de toda una vida, pero solo quien se quede hasta el final tiene acceso. Así que, si estás cansado de repetir los mismos errores, de sentir los mismos dolores y quieres reprogramar tu mente para un nuevo ciclo de crecimiento psicológico y autodominio, quédate conmigo. Lo que verás aquí no es solo otra teoría, es la ruptura que tu ego tratará de evitar, pero tu alma ya implora vivir. La mayoría de las personas cree que sufre porque ocurrió algo malo, pero no es así. El sufrimiento real, ese que corroe silenciosamente por dentro, no proviene de lo sucedido, proviene de la lucha interna contra lo que ya es. Cuando resistes el presente, cuando te niegas a aceptar que algo se ha perdido, roto o cambiado, lo que duele no es la pérdida en sí, sino el impulso inconsciente de querer que todo sea diferente. Esa resistencia es un producto directo del ego, que intenta controlar la realidad basándose en sus expectativas. Es el ego diciendo, esto no debería haber pasado, y así, el sufrimiento se instala, no como un visitante, sino como un patrón mental repetitivo. Carl Jung nos muestra que, en lugar de pelear contra el dolor, debemos observarlo, pues es una puerta hacia el crecimiento psicológico, no un castigo. Mientras sigas luchando contra la realidad, justificando tus reacciones, alimentando el pasado y tratando de huir del presente, continuarás atrapado en los patrones mentales que crean tu propia prisión emocional. Pero si tienes el coraje de enfrentar la verdad, de permitirte silenciar el ruido del ego y de mirar a los ojos tu dolor, descubrirás algo que nadie te había dicho. Es posible transformar todo eso en poder interior. Puedes acceder a un nivel de autodominio que redefina tu vida. Y en este video, te mostraré exactamente cómo. Entonces, antes de sumergirte en lo que será uno de los descubrimientos más importantes de tu camino de desarrollo personal, deja tu me gusta en este video. Eso demuestra que valoras contenidos que van directo al grano. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Mucha gente mira, se emociona, transforma su vida con lo que aprende aquí, pero se olvida de suscribirse. Y quien no se suscribe, pierde los siguientes pasos y puede acabar volviendo al ciclo sin darse cuenta. Quédate conmigo hasta el final, porque vas a descubrir cómo la aceptación radical, el silencio interior y la presencia magnética pueden convertirse en tu nueva base de fuerza. Con cada tema, una clave, con cada verdad, una ruptura con tu antiguo yo. ¿Estás listo para convertirte en el alquimista de tu propia vida? Aceptar lo que duele puede parecer, a primera vista, una debilidad. Después de todo, desde pequeños nos enseñaron a resistir, a luchar hasta el final, a no ceder. Pero lo que nadie explica es que la aceptación radical no se trata de renunciar a la vida, es dejar de pelear contra lo inevitable, es reconocer con valentía que lo que está sucediendo simplemente es, y que lo único que está bajo tu control ahora es cómo eliges reaccionar. Cuando aceptas, el ego pierde su principal arma, la ilusión de control, y en ese momento se abre un nuevo espacio interior. No es un espacio de conformismo, sino de libertad emocional. Aceptar es una declaración de poder interior.
Ya no necesito que todo sea perfecto para estar en paz. Eso lo cambia todo. Lo que la mayoría llama sufrimiento es en realidad la resistencia inconsciente a lo que necesita ser sentido. Y la aceptación es el acto de soltar esa resistencia, sin dramatizar, sin esconderse. Lo que antes te controlaba, ahora te enseña. Miras la pérdida, el error, la frustración y respiras. No porque resulte cómodo, sino porque sabes que huir solo empeora las cosas. Cuando te entregas a la realidad con conciencia, algo profundo se transforma. El dolor emocional pierde su rigidez y empieza a disolverse como hielo al sol. Carl Jung diría que ese es el comienzo de la alquimia emocional, cuando dejas de ser víctima de los hechos y pasas a ser el agente de transformación de tu propia sombra. Lo que antes te definía, ahora te libera. Pero atención, la aceptación no es pasividad, es presencia, es autodominio, es tener la claridad de decir, esto está pasando, y aunque yo no lo haya elegido, puedo elegir cómo me posiciono frente a ello. Cuando alcanzas ese nivel de madurez psicológica, sucede algo increíble. Te vuelves inquebrantable. El mundo puede girar, las personas pueden fallar, lo inesperado puede tocar a tu puerta, pero dentro de ti existe un ancla. Es esa ancla la que sostiene tu presencia magnética, tu claridad, tu fuerza serena. Y eso solo nace de la aceptación. Obsérvate. Las personas que más te inspiran no son aquellas que nunca sufren, sino las que han sufrido, y aún así, han elegido crecer. Un ejercicio simple y transformador. Cuando te encuentres en medio de una crisis o te sientas emocionalmente afectado, siéntate durante 2 minutos y di en voz baja, sí, acepto, esto está aquí ahora. Después, observa tu cuerpo, siente tu respiración, nota dónde hay tensión y suéltala poco a poco. Ese gesto, repetido con sinceridad, comienza a reprogramar tu inconsciente, disolviendo antiguos patrones mentales de reacción automática. Poco a poco, el sufrimiento deja de ser un monstruo en la oscuridad y se convierte en un mensajero. Y entonces, quizás por primera vez, comprenderás en la práctica lo que Jung quiso decir con aquello a lo que resistes, persiste, lo que aceptas, se transforma. Pero aún queda más por revelar, porque el inconsciente guarda sus propios ciclos de dolor y siguen operando hasta que tengas el coraje de enfrentarlos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que vives el mismo dolor en diferentes escenarios? Las personas cambian, los lugares cambian, pero el dolor permanece. Eso no es mala suerte, no es destino ni desventura. Es el inconsciente operando en silencio. Carl Jung llamó a esto repetición compulsiva, la tendencia a revivir patrones de sufrimiento hasta que sean integrados, comprendidos y transmutados. El inconsciente es como un guión oculto, conduciendo tu vida basado en experiencias pasadas, traumas no resueltos y emociones no sentidas. Mientras no ilumines ese sistema interno, seguirá escribiendo tu historia por ti, y casi siempre, con capítulos que duelen. Esta repetición no es un castigo, es un llamado a la conciencia. El dolor no se repite por crueldad, sino por necesidad. El inconsciente no quiere castigarte, quiere que aprendas. Cada nuevo sufrimiento, similar al anterior, es un intento de despertarte a algo que aún no has visto. Puede ser el abandono que sientes cuando alguien se aleja, la sensación de invisibilidad incluso estando rodeado de gente, o esa constante impresión de que debes probar tu valía. Estos no son eventos aislados, son espejos de lo que habita dentro de ti. El inconsciente busca la repetición porque la familiaridad brinda una falsa sensación de seguridad, incluso si es dolorosa. Y es en ese bucle donde el sufrimiento psíquico se alimenta, de patrones mentales que aún no has tenido el valor de confrontar. Lo más desafiante, muchas de esas penas ni siquiera son tuyas. Forman parte de lo que Jung llamó inconsciente colectivo, recuerdos emocionales heredados, traumas familiares transmitidos como legados invisibles. Sientes miedo a fracasar no porque hayas fallado, sino porque aprendiste a temer al fracaso en base a los dolores de tus antepasados. Repites relaciones destructivas porque tu sistema psíquico fue entrenado para llamar eso amor. Y así, la rueda gira.
El patrón se repite, el sufrimiento se consolida, hasta que lo mires con presencia, con coraje, con la disposición de romper el ciclo. Es ahí cuando comienza el crecimiento psicológico, cuando el dolor deja de ser un destino y se convierte en una brújula. Para iniciar esa ruptura, practica el diálogo inconsciente. Al revivir un dolor conocido, detente y escribe. ¿De dónde ya conozco esto? Profundiza. Enumera momentos, personas, sensaciones similares. Observa los patrones. Luego, pregúntate, ¿qué intenta mostrarme este dolor? Esa investigación silenciosa es un acto de autodominio y desapego emocional. Cuando accedes a ese nivel de introspección, tu lenguaje corporal cambia, tu frecuencia emocional se eleva y el sufrimiento pierde el dominio sobre ti. No hay cura sin verdad, ni verdad sin inmersión, pero si continúas en ese camino, se revelará algo aún más profundo. El ego, maestro de la ilusión, también juega un papel en todo esto, y no cederá su trono tan fácilmente. La parte más difícil de la curación no es encontrar la respuesta, es aceptar que tú mismo has estado saboteando la transformación durante años. Y quien hace esto en silencio, con suma habilidad, es el ego. Él es un maestro en crear distracciones, justificaciones y defensas. No es que sea malo, sino que tiene miedo de desaparecer. Para el ego, cambiar es morir. Así, cada vez que te acercas a una nueva percepción, a una ruptura real con antiguos patrones mentales, él entra en acción. Sutilmente, te hace dudar, procrastinar, aferrarte al pasado. Te convence de que no estás listo, de que necesitas entender más, o de que no lo vas a soportar. El ego no quiere que sanes tus heridas, quiere que sigas identificándote con ellas, porque es ahí donde reina. Carl Jung nos enseñó que el ego es necesario, pero peligroso cuando se vuelve absoluto. No es el villano, pero tampoco es el guía. Cuando el ego asume el mando, tu conciencia es secuestrada por miedos disfrazados de lógica. Empiezas a racionalizar el dolor. Así soy yo. Es mi manera. Esto siempre me pasa. Y con ello, se pierde el impulso vital del crecimiento psicológico. El ego no quiere que entres en silencio. Le teme al vacío, porque es en el silencio donde comienzas a percibir algo más grande que el propio ego. La dimensión del inconsciente, la verdadera fuente de poder interior. Es allí donde mora la verdad, y el ego no sobrevive ante la verdad cruda, sin máscaras. Observa cómo actúa el ego en los detalles, reacciona ante el menor malestar, evita conversaciones difíciles, busca validación constante, odia la vulnerabilidad, quiere tener la razón, no quiere crecer, prefiere un dolor conocido a una paz desconocida, y por eso, aun queriendo cambiar, muchas personas se sabotean justo en el momento en que la cura se acerca. Llegan las rupturas, las pruebas, las invitaciones al cambio, y el ego grita, eso es peligroso, eso no eres tú, y tú crees porque fuiste condicionado a pensar que tu identidad es ese conjunto de dolores, reacciones y armaduras. Pero no es así. Tu verdadera esencia vive detrás de todo eso. Por eso la transformación interior exige coraje, no para enfrentar el mundo, sino para enfrentar la mentira cómoda que el ego creó como realidad. Una práctica valiosa. Cuando te enfrentes a una decisión difícil o cargada emocionalmente, pregúntate con brutal honestidad, ¿esta decisión proviene de mi ego o de mi alma? Escribe, reflexiona, quédate en silencio. Muchas veces, el ego responde primero, con urgencia, miedo y control. La alma, no. Ella espera, ella observa. Cuando comienzas a distinguir esas voces internas, empiezas a recuperar tu autodominio, y en ese proceso, el ego pierde fuerza. No porque haya sido destruido, sino porque ha sido integrado. La cura no ocurre cuando se vence al ego, sino cuando deja de mandar. Y cuando eso ocurre, finalmente estás listo para enfrentar el sufrimiento de frente, sin huir, sin máscaras, sin excusas. Has pasado toda tu vida aprendiendo a correr del dolor. La sociedad te entrenó para evitar cualquier incomodidad. Si duele, distráete. Si incomoda, anestesia. Si amenaza tu estabilidad, niega. Pero lo que nadie te dijo es que huir del sufrimiento solo lo hace más fuerte.
Todo dolor ignorado se desplaza a las profundidades del inconsciente, donde se transforma en síntomas, explosiones emocionales, enfermedades psicosomáticas y relaciones autodestructivas. Carl Jung ya decía, aquello que no llevas a la conciencia te controla. El dolor no se va solo porque finges que no está ahí. Espera, se repite, y mientras más lo evitas, más grita, hasta que finalmente tengas el coraje de mirarlo a los ojos. El sufrimiento no es tu enemigo, es un mensajero. Aparece para mostrarte lo que aún está en desequilibrio, lo que ha sido reprimido, lo que necesita integrarse en tu camino de desarrollo personal. El dolor te muestra dónde aún hay apego, donde el ego sigue gobernando, donde hay partes tuyas que no quieres ver. Enfrentar el dolor no significa hundirse en él, sino estar presente con él, sin juicio, sin huida, sin prisa. Es en ese espacio de silencio interior donde comienza la verdadera transformación. Cuando dejas de huir y decides escuchar lo que el sufrimiento tiene que decir, empiezas a entender que detrás de cada herida hay una invitación a superarla. El dolor deja de ser castigo y se convierte en camino. Y aquí está el punto clave. Cuando enfrentas el dolor con presencia, algo cambia en tu energía. Tu cuerpo se relaja, tu mente se aquieta, tu lenguaje corporal deja de expresar defensa y comienza a reflejar integridad. Entras en coherencia con la vida. Es como si finalmente dijeras, estoy aquí, no voy a correr más. Y eso, por sí solo, ya es poder interior. Entonces el dolor comienza a disolverse, no porque desaparezca mágicamente, sino porque dejas de alimentarlo con miedo, negación y resistencia. Rompes el ciclo, y en esa ruptura nace una nueva identidad, más sólida, más consciente, más completa. El sufrimiento cumplió su papel, te llevó hasta tu verdad. Si quieres practicar, empieza así. La próxima vez que surja una emoción dolorosa, siéntate en silencio. Coloca una mano en el pecho y di, te veo. Puedes quedarte. Respira hondo. Siente lo que venga, sin necesidad de entenderlo o etiquetarlo. Solo siente. Este ejercicio de presencia puede parecer simple, pero es un acto de alquimia emocional. Estás enseñando a tu sistema a no reaccionar de forma automática. Estás entrenando a tu mente para observar sin juzgar. Estás permitiendo que tu crecimiento psicológico florezca, donde antes solo había huida. Y cuando ese espacio se abre, ya no necesitas evitar el dolor, porque ahora sabes que puede ser la puerta de entrada a tu propia libertad. El dolor parece eterno solo mientras estás atrapado en él. Cuando estás sumido en un momento de sufrimiento, es común creer que eso nunca pasará, que la vida siempre será gris, que la ligereza se ha ido para no regresar jamás. Pero esa percepción es una ilusión construida por el ego y sostenida por patrones inconscientes. El dolor es como una tormenta, intenso, caótico, aterrador, pero pasajero. Y más que eso, necesario. Sí, necesario, porque limpia, revela, reconfigura. Carl Jung comprendía esto profundamente. Él veía el dolor como la fuerza que empuja al individuo hacia la transformación interior, el enfrentamiento de las sombras, la disolución del falso yo. El dolor solo permanece cuando no es escuchado. Se vuelve crónico cuando te niegas a aprender de él. Pero cuando aceptas su presencia y lo investigas con curiosidad, se transforma. Esa es la naturaleza de la alquimia emocional. Aquello que parecía destruirte, se convierte exactamente en lo que te reconstruye. El dolor muestra dónde aún te engañas, dónde dependes de la validación externa, dónde estás desconectado de tu verdad. Y al permitir que te atraviese sin resistencia, algo se ilumina en tu interior. La herida deja de ser una barrera y se convierte en un puente. Del caos surge la claridad, de la desesperación, la presencia. Y es en ese preciso momento cuando lo que era prisión se convierte en poder. Existe un punto de inflexión en todo camino de sanación, cuando te das cuenta de que ya no necesitas tener miedo al dolor, porque ahora lo entiendes. Has aprendido a escucharlo, a acogerlo, a permitir que te muestre partes de ti que estaban ocultas bajo capas de control y actuación. En ese espacio, comienzas a recuperar tu autodominio. No se trata de ser frío o indiferente,
Al contrario, se trata de ser profundamente humano, pero libre, libre para sentir, pero sin hundirte, libre para emocionarte, pero sin perderte. El dolor se convierte en un aliado en tu proceso de crecimiento psicológico, en una parte sagrada de tu camino hacia el desapego emocional y la verdadera conciencia. Experimenta reflexionar. ¿Qué dolor tuyo está pidiendo ser mirado con más amor y menos juicio? Toma papel y lápiz. Escribe, ¿qué intenta enseñarme este dolor? Luego, guarda silencio. Observa, confía, porque detrás del malestar mora la sabiduría, y detrás de la sabiduría, la libertad. No existe cicatriz sin proceso, y no hay proceso sin presencia. Pero una vez que comienzas a caminar en esa dirección, se inicia un nuevo ciclo, un ciclo en el que dejas de evitar el dolor y comienzas a usarlo como combustible. Y en ese preciso punto, empiezas a entender que no viniste al mundo para sobrevivir, sino para trascender. La mayoría de las personas cree que el poder proviene de la fuerza, del control, de la ausencia de vulnerabilidades. Pero ese es solo otro error cultivado por el ego y perpetuado por un inconsciente colectivo que adula la apariencia y desprecia la profundidad. El verdadero poder interior no nace cuando vences el dolor, sino cuando lo transformas. Es en ese momento cuando deja de dominarte y empieza a impulsarte. Carl Jung nos invita a esta sagrada inversión, enfrentar el dolor no como algo a superar, sino como materia prima para tu propia alquimia emocional. Lo que hoy te hiere puede, efectivamente, convertirse en lo que te fortalece, siempre que dejes de huir y decidas integrar. La transformación comienza cuando entiendes que ya no necesitas luchar contra lo que sientes. En lugar de eso, puedes aprender a usar esa energía. La ira mal canalizada se convierte en destrucción, pero la ira reconocida y canalizada se transforma en movimiento, en decisión, en límites saludables. La tristeza reprimida se vuelve depresión, pero la tristeza acogida se transforma en empatía, compasión y una presencia profunda. Cada emoción contiene un núcleo de potencia dormida, y es tu mirada consciente la que activa ese núcleo. Jung diría que el dolor es como plomo en bruto, pesado, denso, oscuro, pero dentro de él está el oro, la conciencia. El proceso, simple pero exigente: sentir, aceptar, escuchar y redirigir. A partir de ahí, dejas de ser víctima y comienzas a convertirte en alquimista de tu propia psique. Este tipo de transformación es visceral, no es mental, es experiencial. No se aprende en libros, se vive en carne, en silencio, en lágrimas, en la reconstrucción. Y justamente por eso es tan poderosa, porque cuando sabes lo que es caer en el abismo y volver más entero, nadie más puede manipularte. Comienzas a portar una presencia magnética que no depende de aplausos. Tu fuerza no viene de discursos, viene de lo que ya has superado dentro de ti. Y esa fuerza se siente, vibra, inspira. Las personas así no son fuertes en el sentido tradicional, son auténticas. Y es esa verdad la que genera impacto. Lo que antes era herida, ahora es luz. Si deseas practicar esa transmutación, elige un dolor que te haya acompañado durante años. Puede ser un abandono, un rechazo, una pérdida. Escribe todo lo que ya te enseñó, todo lo que desarrollaste a causa de él. Quizás aprendiste a escuchar, a ser resiliente, a buscar un sentido más profundo. Luego, escribe cómo puedes utilizar eso para servir. ¿A quién puedes ayudar con esa vivencia? ¿Qué tipo de acción, decisión o creación pueden hacer de esa cicatriz? Esa simple reflexión cambia el eje de tu conciencia e inaugura un nuevo ciclo de autodominio. Y cuando esa llave gira, te das cuenta, no importa lo que te hicieron, lo importante es lo que haces con ello ahora, y en ese ahora mora tu libertad. En algún momento, el camino de transformación deja de ser teórico y se convierte en un estado del ser. Es cuando dejas de esperar señales externas y pasas a generar cambios internos. Es cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte, y eso es una bendición, porque en ese instante te ves a ti mismo como el alquimista de tu propia vida. Eso significa que cada emoción, cada fracaso, cada sombra que habita en ti,
deja de ser un obstáculo y se convierte en herramienta. La ira, energía para poner límites. La tristeza, canal de profundidad. El dolor, llave de sabiduría. Carl Jung sabía que no hay cura sin integración. Y la integración es eso, reconocer la totalidad de lo que eres y transformar todo en conciencia. Ser alquimista no es controlar la vida, es bailar con ella, es saber que el caos llega, pero que tienes una estructura interna para acogerlo, que las pérdidas ocurren, pero que tienes la resiliencia para continuar, que el ego intenta dominar, pero que cuentas con suficiente presencia para observarlo sin identificarte con él. La alquimia ocurre cuando el inconsciente comienza a revelarse y tienes el coraje de mirar, aceptar, escuchar y actuar. Es en ese espacio donde nace el verdadero autodominio, ya no como fuerza de resistencia, sino como fluidez inteligente. El alquimista no niega el dolor, conversa con él, no huye de la sombra, la ilumina, no vive en reacción, vive en creación. Esa postura lo cambia todo. Tu cuerpo se transforma, tu lenguaje corporal refleja tranquilidad, tus relaciones se vuelven más sinceras y tus decisiones más alineadas. Dejas de querer convencer a los demás y comienzas a vivir en coherencia. El poder ya no reside en la performance, sino en la presencia, en la conciencia, en el silencio que precede a la acción. Ese es el estado en el que dejas de repetir patrones y comienzas a crear realidades. El crecimiento psicológico se vuelve exponencial porque, ahora, cada situación es un laboratorio interno. Despiertas y duermes con la certeza de que no eres víctima de los hechos, eres el agente de tu propia transformación interior. Si quieres vivir eso en la práctica, cada día reserva 5 minutos para revisar tus reacciones emocionales. Pregúntate, ¿esta respuesta provino del miedo o de la conciencia? ¿Del impulso o de la presencia? Escribe, reflexiona. Con el tiempo esa práctica moldea un nuevo patrón, el de alguien que ya no vive en piloto automático, sino con una presencia deliberada, y así, sin magia, sin milagros, sino con verdad, te conviertes en el alquimista que transforma el dolor en sabiduría, la sombra en luz, la reacción en respuesta. Y si has llegado hasta aquí, sabe que ya se está forjando oro dentro de ti. Ahora, falta poco para que ese oro se ponga al servicio del mundo. Si el dolor es inevitable, entonces debe ser utilizado a tu favor. La mayor trampa de la mente es creer que el sufrimiento es señal de debilidad, pero, en realidad, es un gimnasio invisible para el alma. El dolor emocional, cuando se canaliza correctamente, se convierte en un entrenamiento de autodominio, de presencia, de conciencia viva, y para ello, no necesitas años de estudios, necesitas un método. Carl Jung señalaba esto cuando decía que la conciencia es la única salida posible del caos psíquico, y ese método comienza con una decisión simple: dejar de reaccionar y comenzar a observar. Todo cambia a partir de ahí. Lo que antes te debilitaba empieza a fortalecerte. Lo que parecía desestabilizarte se convierte en entrenamiento para la estabilidad interior. El primer paso del método es lo que llamamos pausa de interrupción emocional. Cuando surja el dolor, antes de reaccionar, detente, literalmente. 3 segundos de silencio, respiración nasal lenta y foco en el cuerpo. Esto interrumpe el circuito automático del inconsciente y activa la parte consciente del cerebro. Luego, nombra la emoción. Estoy sintiendo miedo. Estoy sintiendo abandono. Estoy sintiendo ira. Al nombrarla, la delimitas. Y donde hay límite, hay claridad. Después, pregúntate, ¿cuál es la verdadera necesidad detrás de este dolor? Esto quita el foco del drama y sitúa en el centro la solución. El dolor es siempre el disfraz de un deseo no satisfecho. Esa pregunta revela lo que necesita ser nutrido, y no solo sentido. El segundo paso es el reencaminamiento de la energía. Toda emoción es energía en movimiento. Si no la canalizas, ella te domina. Por eso transforma la emoción en acción consciente. ¿Tienes ira? Sal a caminar rápido. Respira profundamente 30 veces. Mueve el cuerpo. ¿Estás triste?
Escribe una carta que nunca será enviada. Llora de forma consciente, permítete caer, pero elige levantarte. El dolor emocional necesita circular. No fue hecho para ser acumulado. Cuando te mueves, tu cuerpo colabora con el proceso de alquimia emocional. No te libras del dolor, lo disuelves a través del flujo. Y en ese flujo, tu presencia magnética se fortalece. No se trata de no sentir, se trata de usar lo que sientes como fuerza de dirección. Finalmente, el tercer paso, resignificación consciente. Después del episodio de dolor, escribe lo que aprendiste de él. ¿Qué parte tuya se reveló? ¿Qué te muestra sobre tus patrones mentales? ¿Qué creencia inconsciente salió a la luz? Esta etapa consolida el crecimiento psicológico, hace inteligible el caos, da sentido a lo que parecía inútil, y cuando eso se convierte en hábito, comienzas a vivir con una claridad inquebrantable. Nada te toma por sorpresa. El dolor sigue existiendo, pero ya no eres el mismo. Eres alguien que sabe qué hacer con él, y cuando sabes qué hacer con el dolor, deja de lastimarte y comienza a formarte. Solo queda un paso, la elección decisiva entre seguir atrapado o evolucionar finalmente. Al final, todo se resume a una elección silenciosa, a menudo invisible, pero que define absolutamente todo. Seguir atrapado en los mismos patrones mentales o romper el ciclo y evolucionar. El dolor que sientes hoy puede seguir siendo la celda que te limita o convertirse en la fragua que te transforma. Nadie hará eso por ti. Ningún gurú, terapeuta o mentor puede cruzar esa puerta en tu lugar. Carl Jung decía que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta, y despertar duele, porque exige romper ilusiones, abandonar excusas, confrontar el ego, enfrentar el inconsciente, pero también libera de años de condicionamiento, de dependencias emocionales, de pequeñas muertes diarias por miedo a vivir de verdad. Esa elección no ocurre una sola vez, es diaria. Es en el momento en el que sientes ganas de reaccionar, pero eliges respirar. En el instante en que podrías culpar, pero optas por asumir la responsabilidad. Cuando podrías repetir el patrón, pero decides responder de manera nueva. Esa es la verdadera transformación interior. No ocurre en grandes saltos, ocurre en 1000 pequeños actos de presencia. Ya sabes lo que te ata. Ya has visto que el dolor no se va cuando se niega. Ya has entendido que el ego sabotea, que el sufrimiento se recicla en el inconsciente y que la cura viene de la aceptación. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a seguir repitiendo o empezarás a transmutar? Sí, la elección es tuya, y exige desapego. Desapego emocional de una identidad que ya no te sirve. Desapego de las excusas que sustentaban el victimismo. Desapego de la idea de que el mundo debe ajustarse para que tú seas feliz. No es fácil, pero es simple. O te comprometes con tu propia evolución, o serás comandado por las partes de ti que más temes enfrentar. El precio de la inconsciencia es alto. Vivir en piloto automático cuesta relaciones, energía, salud y tiempo. Y ese tiempo, tarde o temprano, se acaba. Por ello, no pospongas lo inevitable. Tu sufrimiento actual no tiene por qué ser el mismo dentro de 6 meses, pero ese cambio solo comienza cuando decides asumir tu propio poder interior. Entonces, cierra los ojos por un instante, respira, siente, y dite a ti mismo, con toda la verdad que haya en ti, elijo crecer, elijo enfrentar, elijo ser libre. Puede parecer pequeño ahora, pero este es el punto de ruptura. La semilla ha sido plantada, las herramientas han sido entregadas, la conciencia ha despertado. El dolor aún puede surgir, sí, pero ahora ya no encontrará un rehén sino un alquimista. Y ese alquimista eres tú. Y ahora dime con sinceridad, ¿qué dolor estás finalmente listo para transmutar? Deja tu comentario. Compartir es un acto de fuerza, y puede ayudar a otros a despertar también. Si este video te tocó, dale me gusta y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos, porque cada video aquí es una pieza que falta en el rompecabezas de tu transformación personal. Y si deseas continuar este camino, haz clic en el video que aparecerá en la pantalla.
Te mostrará el siguiente paso en tu camino hacia el autodominio y el poder interior. Hasta luego, y domina tu inconsciente,